El presente proyecto ha sido subvencionado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, siendo su contenido responsabilidad exclusiva de la asociación beneficiaria. Hola consumidores, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast de OCU, el podcast de los consumidores. Se me ocurre preguntaros, ¿habéis sido víctimas o conocéis a alguien que lo haya sido de algún caso de ciberestafa por internet? ¿Habéis pinchado en el móvil a un WhatsApp que parecía real y os habéis creído lo que os decían? Y lo peor, ¿os han robado una cantidad de dinero? Confío en que si ha sido así, lo hayáis reclamado y recuperado. Pues justo de esos engaños es de lo que vamos a hablar en este podcast, de cómo evitarlos y de cómo protegernos de las estafas por Internet. Todos estamos conectados, todos estamos en Internet y parece inevitable no estar en las redes sociales, no tener una cuenta de correo electrónico o tener un móvil con WhatsApp. La realidad es que todos estamos a expensas de ser víctimas de un engaño o de haber pinchado en donde no debíamos. Por todo ello, creemos que es muy importante informar a todos los consumidores para que se sepan que estos delitos existen y que cualquiera podemos picar. Conviene saber cuándo quieren engañarnos para robar nuestro dinero, nuestros datos, nuestra identidad y que no piquemos. Y os advierto que los delincuentes siempre llevarán ventaja y planean métodos de lo más sofisticados para engañarnos. Por eso es importante el trabajo que se hace, por ejemplo, desde OCU para alertar a todos los consumidores, jóvenes y mayores, porque todos podemos ser víctimas y de hecho los datos dicen que esto es así. Si queréis informaros de los últimos timos que circulan, os aconsejamos que entréis en nuestra página especializada y dedicada a las ciberestafas, ocu.org/phishing, ya que es una buena manera de estar alerta, de no picar ni de caer en la trampa. Aunque si desgraciadamente y pese a estar muy bien informado, habéis sido víctima de phishing, que sepáis que podéis reclamar. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cuándo hacerlo? ¿En qué plazos? Todo esto, toda esta información la tenéis en ocu.org/phishing. Además, en los últimos meses en OCU hemos puesto en marcha un proyecto con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para conocer cómo podemos fomentar la seguridad online entre la población senior, entre la población mayor, un sector de la población muy vulnerable y que en gran medida son los más perjudicados en este tipo de fraudes. Pero, ¿y qué se considera senior? Quédate porque lo vamos a averiguar en este podcast. Y para hablar de este proyecto hemos traído al podcast de los consumidores a Susana Fernández. Ella es ingeniera de telecomunicaciones, lleva más de 20 años trabajando en OCU en el ámbito de la tecnología y la ciberseguridad. ¿Qué tal está, Susana? Muy bien, Rosa, ¿qué tal? Ya hemos visto que ninguno nos escapamos de ser víctima de phishing. Entiendo que a ti, Susana, a pesar de esa experiencia que tienes en la ciberseguridad, algún mensaje seguro que te habrá llegado. Bueno, es que no libramos ninguno, vamos. La ciberseguridad decíamos que no tenía edad y es que todos estamos expuestos al fraude online, es, vamos, una realidad. Sobre todo ahora que parece que esto está siendo como un boom. ¿Qué ha llevado a OCU a iniciar este proyecto centrado en la ciberseguridad para mayores, Susana? Pues mira, lo que nos ha llevado es que sabemos que los mayores, Internet es una realidad entre los más mayores también. Ellos lo usan prácticamente todos los días. Tenemos datos del estudio de envejecimiento en red del CSIC que dice que más de un 96% de los mayores tienen un teléfono móvil y además el 80% se conecta a Internet, o sea que no es... que eso de que los mayores no usan Internet o no, eso no es real. Eso ya nos olvidamos. Sí, vamos, es evidente. Lo llevan consigo a todas partes y además lo que apuntan es que para ellos ha sido todo un descubrimiento, o sea que lo valoran de manera muy positiva. Les costó a lo mejor en un principio, hablo de los más mayores, les costó al principio aprender a manejarlo, pero una vez que ya aprendieron a usar el terminal, ya totalmente lanzados. Sí, por completo. Lo usan para infinidad para todo. Y entonces, Susana, ¿por dónde habéis empezado para hacer este proyecto, este estudio? Pues mira, lo primero que queríamos era acudir directamente a la fuente, porque lo principal es hablar precisamente con este segmento, ¿no? Que es las personas senior.
Y entonces lo que hicimos fue organizar una serie de grupos de discusión, pues por un lado con personas de 60 a 65 años y luego con personas ya mayores de 65. Y después pues contrastamos un poco estos aprendizajes, pues pusimos en marcha también una encuesta para validar un poco esos aprendizajes que habían surgido de los grupos de discusión, y entre medias también estuvimos mirando nosotros, estuvimos haciendo un estudio de investigación para ver qué tipo de iniciativas había en marcha para fomentar la ciberseguridad entre los mayores. O sea que fuisteis directamente al foco, fuisteis directamente a preguntar a estas personas más mayores. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y cuáles son las fuentes que consultan ellos? Pues mira, nos llamó la atención que ellos no tienen una fuente de referencia concreta. ¿No saben dónde dirigirse? No. A priori. A priori, pues es verdad que te mencionan pues, los ministerios, la Guardia Civil, incluso también las organizaciones de consumidores. Mucho también recurren, cuando tienen un problema, también a familiares y amigos, ¿no? Que son los que están más cercanos en su entorno. Pero ellos no identifican en materia de ciberseguridad que haya por ejemplo, una web de referencia, ¿no? Y es una lástima porque nosotros sí que en este estudio que hemos hecho de iniciativas hemos detectado que hay muchísima información online en materia de ciberseguridad. Es verdad que muchos son noticias, pero también hay muchísimos cursos y talleres, pues por ejemplo de las iniciativas de capacitación digital de las comunidades autónomas, o por ejemplo también la Fundación Cibervoluntarios tiene muchísimos cursos también que son gratis. La Fundación Telefónica tiene la plataforma Reconectados, y desde luego ni que decir tiene que, por ejemplo, INCIBE, ¿no? Que es el Instituto Nacional para la Ciberseguridad, tiene también mucha información pues, sobre las tretas más comunes, los engaños más comunes, información para prevención, tienen una guía. Pero sobre todo lo que más nos ha gustado es el 017, el teléfono de ayuda 017 que tienen, que está disponible los 365 días del año y que puede utilizar, dan el servicio tanto a particulares como a pymes, y cualquiera puede llamar para si tiene dudas sobre un fraude o para consultar las dudas que tengan sobre ciberseguridad. Y sí que se está recibiendo muchas llamadas. Sí, de hecho el INCIME además tiene un informe anual que va reportando también qué tipo de llamadas se reciben, cuáles son los principales problemas, etc. Bien, ¿y a cuáles son las conclusiones a las que habéis llegado con este informe, Susana? Pues mira, una de las conclusiones es que evidentemente el smartphone se ha impuesto, que era lo que decíamos antes, que lo utilizan mucho para acciones cotidianas, para trámites, por ejemplo, pues la cita sanitaria, pedir cita sanitaria, porque es práctico, y luego además también lo usan para estar en contacto con las personas. La mayoría usa WhatsApp, por ejemplo, pero también utilizan redes sociales como Facebook o, bueno, alguno incluso mencionó TikTok, ¿no? Y para informarse también lo utilizan mucho pues para las noticias, ¿no? En todos los días, para buscar información en Internet, para eso lo utilizan mucho. ¿Y ellos hacen compras, llegan a usar el teléfono móvil o Internet, o sea, el ordenador, para hacer alguna compra online? La banca online sí la utilizan porque no les ha quedado otra. Ya. O sea, ahí ya sienten como que se han visto forzados, sobre todo entre los segmentos más mayores, que pues se han visto un poco forzados por la desaparición de sucursales, cajeros, etcétera. Claro. Pero las compras online sí que sale como que les genera inseguridad y no suelen ser tan habituales, sobre todo entre los más mayores. En eso sí que se ve que son más reacios, quizá tengan un poco de miedo precisamente a algún tipo de engaño, ¿no? Sí, estuvimos preguntando en los grupos de discusión específicamente por qué miedos, qué barreras surgían, y desde luego el engaño, el riesgo de engaño, ¿no? Del fraude online, la suplantación de identidad. Incluso cuando les preguntamos un poco de cómo veían la inteligencia artificial y todo, ¿no? Mencionaron esta parte del uso de la inteligencia artificial pues para clonar tu voz, para tu imagen, o sea que por esa parte, ¿no? Y perder esa pérdida de control también de tus datos personales. Ya. O sea, que ese es su principal miedo, ¿es este? Sí, ellos de lo que tienen miedo, sobre todo a los fraudes y a los ciberdelitos, ¿no? Que tienen miedo a verse envueltos en ellos. Claro, es normal para
para tener miedo. Obviamente, ellos y todos tienen nosotros razón, todos, deberíamos. sí. ¿Tenéis datos, en OCU tenemos datos de si se están reclamando este tipo de delitos? Pues mira, precisamente cuando hicimos el estudio de las iniciativas y de la información que había, precisamente hay un estudio del CIS de inseguridad en la red que ya apunta que el 70% de las personas no reclaman el fraude. 70% de las personas, una barbaridad, no reclaman. No reclaman, ni denuncian, ni nada. Y luego además hay otros estudios que apuntan que además entre las personas más mayores es que incluso hay como un 40% que ni siquiera se lo cuentan a nadie. Ni siquiera le cuentan lo que les ha pasado. Pero aún sabiendo que han sido estafados. Sí, no lo cuentan. Entonces eso es algo que de verdad que hay que evitar. Bueno, hay que evitar. Y hay que animar a todo el mundo. Y hay que animar a reclamar. Efectivamente, hay que animar a reclamar para recuperar ese dinero que nos han defraudado, que no se sientan avergonzados en absoluto a la hora de reclamar, porque es que esto es algo que no es una cuestión de edad, que esto le puede pasar a cualquiera. Que nos pasa a todos. Nos puede pasar a cualquiera, todos. Y vamos a dar información útil, información pública. ¿Qué se puede hacer si se ha sido víctima de un ciberdelito o de un fraude online? Pues mira, lo primero, llamar al banco y pedirles ayuda, que nos bloqueen las tarjetas, si hay que bloquear alguna cuenta también. Luego denunciar, es muy importante denunciar a la policía y a la Guardia Civil, porque si tú no haces la denuncia, luego no puedes reclamar el dinero. No puedes presentarlo. Efectivamente. Entonces, hemos dicho primero llamar al banco para anularlo inmediatamente, sí. Llamar a la policía o Guardia Civil. Y luego ya reclamar para recuperar tu dinero. Entonces, la primera opción, evidentemente, pues es normalmente acudir al banco para intentar recuperar el dinero que se nos han estafado, pero si ahí tenemos problemas o vemos que el banco nos da largas, pues entonces evidentemente, pues por ejemplo las organizaciones de consumidores como OCU también ofrecemos servicios para reclamar y recuperar el dinero de fraudes online. Por supuesto, en OCU siempre estamos dispuestos a ayudar a los consumidores en las reclamaciones. Muchísimas gracias, Susana, por este estudio y sobre todo por ayudarnos a todos a conocer más sobre la ciberseguridad. Muchas gracias, Rosa. Un saludo, Susana. Un saludo. Y vosotros que nos estáis escuchando, si queréis saber más de este estudio o de este proyecto que hemos puesto en marcha con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, lo que tenéis que hacer es entrar en nuestra web para conocer todos los detalles y revisar todos los pormenores del estudio que nos ha comentado Susana. Para facilitarlo, por supuesto, en la descripción voy a dejar el enlace para que podáis pinchar y leerlo tranquilamente y al detalle. Muchísimas gracias, Susana, por haber estado aquí explicando en qué consiste este proyecto centrado en la ciberseguridad para mayores. Y ahora tenemos que saber qué piensan los mayores. ¿De verdad que ellos piensan que sufren más ciberengaños que cualquier otro sector de la población? Vamos a averiguarlo, vamos a hablar por teléfono con José Luis Fernández Santillana, que es el presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, pero lo primero es saber qué se considera senior en este país. Bueno, teóricamente cuando se habla de los senior o incluso con alguna nomenclatura de tipo europeo, también cuando se habla con la población age, el tema también cuando teóricamente se supone que empiezan de alguna manera a clarearse el cabello, ¿no? Y ponerse de ese color plateado, se habla a partir de los 55, pero yo creo que en la práctica estamos hablando a partir de los 65 en adelante. Otra cuestión es que nosotros nos estamos preguntando de vez en cuando si esto no habría que revisarlo, porque los 65 de ahora no tienen que ver con los 65 de hace 10 años ni con los de hace 20, por supuesto, ¿no? ¿Y se podría revisar esto? ¿Habría opción? Bueno, yo creo que al final esto yo creo que es un término más o menos convencional, ¿no? Hemos llegado a una convención, pero no hay ningún texto escrito que diga que un senior es a partir de los 65 o a partir de los 66. 65 es una referencia que tiene que ver con la edad de jubilación, que es cuando se supone que uno deja la actividad profesional y pasa a esa situación de jubilado, pero hoy en día la gente está alargando muchas veces voluntariamente la edad de jubilación. La edad ordinaria ya llega a los 67, en la práctica, estamos próximos a los 67, bueno, no pasaría nada, ¿no? Yo creo que tiene que ver con el concepto, ¿qué entendemos por qué quiere decir senior? Una persona con experiencia, una persona que ha trabajado, una persona que pueda aportar a la sociedad conocimientos, o simplemente lo circunscribimos al hecho, digamos, cronológico, tienes tantos años, ya eres senior. Pues no lo sé, no lo tengo tan claro, ¿no? Este tipo de situación. Yo digo que lo de ser mayor es un tema bastante
bastante relativo, ¿no? Hoy soy más mayor que ayer y sin embargo soy más joven que mañana, ¿no? Entonces dices, Mañana, bueno, pues sí. vale, ¿no? Pues Bueno, nada. vamos al tema que nos ocupa. Estábamos hablando de los ciberengaños. ¿Crees, José Luis, que las personas mayores son más vulnerables y sufren más ciberengaños? Bueno, yo creo que dentro de lo que hablamos del concepto mayor, digamos los de más edad, posiblemente, seguramente por las circunstancias en las que han vivido o la formación o la falta de formación que hayan podido tener, pueden ser más accesibles a ese tipo de situaciones porque se enfrentan a algo que de alguna manera desconocen o no tienen tantos conocimientos. Si hablamos de personas de 65, por ejemplo, seguramente no tanto, pues no tiene esa situación. Primero porque ya han convivido con muchas de estas situaciones donde se intentan dar este tipo de ciberataques o este tipo de ciberestafas. Pero en cualquier caso, yo lo que echamos en falta aquí es toda una campaña de formación y más que formación, casi de información, que las personas sepan dónde y de qué manera pueden recurrir y qué es lo que suele ser un timo y qué es lo que no suele ser un timo. Es decir, antes hemos pasado de los famosos timos estos del tocomocho, el timo de la estampita que se hacían por la calle, hemos pasado a hacer cosas de estas en el ámbito con herramientas de carácter tecnológico a través de una red social, a través de un ordenador, a través de un mensaje que te llega que parece que es del banco, y si no te alertan a que esas cosas puedan pasar, si no se hacen, incluso diría, películas cómicas explicando estas cosas como pasaba con los timos tradicionales de hace años, la gente muchas veces no será consciente, ¿no? Hasta que le pasa. Y la gente piensa que a él no le va a pasar nunca, pero te puede pasar en cualquier lugar, ¿no? Y en cualquier momento. ¿Piensas, José Luis, que los medios de comunicación, ni los cursos, ni los talleres que se están intentando hacer por parte, por ejemplo, desde OCU en este podcast, está sirviendo para que la población senior empiece a entender dónde está el peligro de estas nuevas tecnologías? Hombre, ¿Qué es lo que mejor de todo esto está funcionando? Bueno, yo creo que todo lo que tiene que ver con la relación de proximidad, es decir, que la persona mayor pierda el miedo, o sea, y genere confianza en lo que hace. Y por tanto, si tú confías en cómo hacer las cosas, bueno, pues seguramente las podrás hacer mejor y será más difícil. Pero también en este sentido lo que digo es que a la gente hay que alertarle y que sea prudente y darles algunas instrucciones muy concretas. Yo voy a poner un ejemplo un poco, si me apuras, cuando uno ve las cifras de ahogados, digo, en el mar, en la piscina, etcétera. Habitualmente se ahoga la gente que sabe nadar. La Es gente que verdad. no sabe nadar Sí, suele ser sí, más prudente. no se echa al agua, claro. Claro, entonces digo, con este tipo de cosas pasa igual. Si alguien, a veces porque ha recibido una cierta formación, pero no se ha practicado con él, si no se ha complementado esa formación y cree que ya está preparado, ojo que los delincuentes se preparan mucho más. Entonces, me parece que hay que buscar un equilibrio en este tipo de situaciones, ¿no? Está bien que hay que formar a la gente, está bien que hay que informarles, pero sobre todo hay que darles recetas muy prácticas, ¿no? Decir, oye, si te ha pasado, que te puede pasar, ¿cómo actúo de manera inmediata para que eso no vaya a más, ¿no? Es decir, si te han usurpado las claves de tu cuenta, ¿cómo puedes enseguida paralizar? Si te han hecho un roto con la tarjeta, ¿cómo puedes hacer para pararla en el móvil? Cosas muy sencillas, muy simples, y ya está. Y sobre todo que la gente tenga esas destrezas para actuar yo diría con rapidez, ¿no? Y por supuesto que la gente tenga capacidad de denunciar y de llegar rápidamente para que este tipo de situaciones, que la gente sepa, por ejemplo, que se puede bloquear un tío que te está dando la tabarra mandándote mensajes, que a la gente se le pongan ejemplos, ¿no? Estas cosas de el hijo que ha perdido el móvil, ¿no? Que te llama, o el nieto que mira que te manda un mensaje por WhatsApp. Sí, estas cosas hay que contarlas, ¿no? Es decir, porque si no habrá gente que no se entere, ¿no? Y cuando le llega con toda la buena voluntad del mundo, ¿no? Estas situaciones, digamos, relacionadas con el cariño, ¿no? Es decir, esta gente que intentan camelar a través de prometerles que van a ser el amor de su vida y que le hace falta dinero para viajar a verte y entonces te sacan el dinero, ¿no? Ojo con este tipo de situaciones, que hay que decir que estas cosas pasan, ¿no? Es decir, que eso no le pasa al vecino, que te puede pasar a ti mañana y la gente tiene que saberlo. ¿Eso es sencillo? Seguramente no. ¿Pero esto es solo de los mayores? Bueno, yo creo que de los mayores y no tan mayores. A veces yo creo que los muy mayores les pasa menos porque son más desconfiados o no tienen, y son un poco más precavidos porque no se fían tanto de este tipo de cosas, ¿sabes? ¿Cuál dirías hoy, José Luis, que es el mayor riesgo digital al que se enfrentan las personas mayores en España? Yo creo que el pensar primero que a ellos no les va a pasar nunca y por tanto un exceso de confianza. A mí no me va a pasar porque yo ya sé de este tipo de cosas, ¿no?
y por tanto yo creo que hay que ser prudente. Y luego yo creo que hay que recuperar que después de la pandemia, me parece que el riesgo que tenemos es que hemos perdido, no sé si tiene mucho que ver con esto, pero a mí me parece que sí, ¿no? Hemos perdido la capacidad de hacer cosas de manera presencial. Entonces, en la medida que tendemos o que nos han llevado a hacer más cosas en el ámbito digital, es más fácil que vayamos dejando rastros, que vayamos dejando de alguna manera datos personales, cuestiones que hacemos, etcétera, a través de las redes, a través de una página web, a través de... Entonces, yo creo que recuperar la presencialidad de muchas de las actuaciones, sobre todo con las administraciones o con el sistema financiero, me parece que ayudaría mucho a paliar o a minimizar el riesgo. Y el riesgo creo que tiene que ver primero con a veces el exceso de confianza y segundo, que es que no nos avisan con tiempo suficiente o no nos dan instrumentos rápidos para poder contrarrestar este tipo de actuaciones, ¿no? Sí. Yo creo que este tema de las llamadas telefónicas, que digo, de compañías que dicen que te venden no sé qué historias. Oiga, si todo el mundo sabe que se hace, ¿por qué no se bloquean esas llamadas directamente desde los operadores? ¿Por qué no se dan instrucciones cuando eso pasa? O si tú llamas, o yo he bloqueado llamadas de este tipo a través de... y me siguen llamando con otro número, ¿no? Sí, van cambiando porque van más por delante que nosotros, es verdad. Antes lo Claro, tú entonces a mí me parece comentabas. que ahí la administración tendría que hacer algo, ¿no? Para paliar Sí. este tipo de actuaciones, ¿no? Sí, antes hablábamos que sí que es verdad que, y además que los mayores están muy interesados. Nosotros en OCU hacemos webinares, hacemos eventos informando a la población en general de este tipo de problemas. Hay cursos, hay talleres, hay guías, hay un teléfono de ayuda del INCIBE, que recordamos que es el 017. Si hay algún problema, tú llamas y te atienden enseguida. Hay vídeos. Todas estas cosas en conjunto sirven para alertar a la población. ¿Sabes si hay algo que esté funcionando mejor que otra cosa? Bueno, yo creo que todo el conjunto de ellas ayudan, ¿no? El problema que yo creo es la falta de canales de información de que estas cosas existen a la mayoría de la población. Yo estoy convencido de que si salimos a la calle, bueno, yo he hecho alguna prueba, ¿no? Con el INCIBE. Oye, ¿sabes lo que es el INCIBE? ¿El qué? Bueno, pues la Ya gente es no tiene en la cabeza qué es el desconocimiento. INCIBE, desconocimiento, ¿no? Que existe ese teléfono 017, que el propio INCIBE te da cursos de formación, que hay mucho material, pero el problema es que la gente sepa dónde está ese material y cómo acceder a él, ¿no? Que a veces no es sencillo, ¿no? O sea, no les Entonces, me llega. parece que no les llega. Yo creo que hay una falta de comunicación en el sentido de decir, oye, tenéis esto, ¿no? ¿Sí, qué canales? Yo creo que alguna campaña, no sé si publicitaria, yo creo que sí, bueno, publicitaria, ¿no? En los medios que habitualmente utilizan los mayores, que son la radio y la televisión, Sí. y en muchos casos la radio. Oiga, alertando de este tipo de situaciones, diciéndoles dónde pueden recurrir, que existe el INCIBE, que existe ese teléfono del 017, que existen los servicios de delitos informáticos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, que pueden ir a poner una denuncia sobre esta materia. Igual que uno tiene muy claro cuál es el teléfono ante una situación de violencia de género o una situación de maltrato, o uno tiene muy claro cuál es el teléfono de emergencias, y está, pues hombre, tener claro cuál es el teléfono de emergencia informática, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y eso yo creo que no está metido en el ADN de la gente mayor, ni de mucha gente, del conjunto de la sociedad, el cómo recurrir y de qué manera. Sí. Y ahora encima nos llega la IA. ¿Cómo afrontan los Sí. mayores la llegada de la inteligencia artificial? ¿Cómo les ves? ¿Están preocupados o lo ven como algo positivo? Yo creo que es una oportunidad, ¿no? Si se hace bien, puede ser una oportunidad estupenda, ¿no? Es decir, porque te puede facilitar muchas cosas, sobre todo, fíjate, en este sentido, nosotros desde CEMA estamos trabajando con alguna compañía y haciendo alguna cuestión para crear de alguna manera un interface, un avatar de compañía, utilizando inteligencia artificial para acompañar a la gente que está sola, para combatir la soledad no deseada. De alguna manera, a través de un instrumento puramente tecnológico, pero que nuestra idea es desarrollarlo a partir de la experiencia de las personas, es decir, co-crear ese proceso con las personas, que no sea una cosa que ya salga en el mercado y que nos lo coloquen, ¿no? Entonces me parece que este tipo de cosas pueden ayudar. Yo soy optimista con la inteligencia artificial, creo que si se utiliza bien, pues está al servicio, ¿no? Y el problema es si se utiliza mal, ¿no? Pero esto es como siempre, ¿no? Oiga, Como un todo. coche es una cosa estupenda que te puede trasladar de un sitio a otro, y si hay un kamikaze, que es iba a decir un calificativo, y destroza a una familia, ¿no? Porque va circulando Sí. Entonces, me parece que este tipo de situaciones, yo creo que hay que ser optimista, hay que tomarlo con cierta tranquilidad y, sobre todo, pensando en de qué manera esa inteligencia artificial puede ayudar a mejorar la vida y las condiciones de vida y de las personas mayores, ¿no? No solamente en los hechos de recibir solamente información, sino que de alguna manera te diga
Tú imagínate un reconocimiento biométrico a través de una inteligencia artificial cuando te levantas por la mañana y te diga, oye, pues tienes mala cara, ¿qué te pasa? Y Y te diga entonces por tú dices, qué. claro, te diga por qué, ¿no? O te ha visto tu constante vitales, oye, tienes fiebre, tómate el paracetamol, o llama al médico, o llama a tu hijo o a tu hija, te dice, oye, tu padre o tu madre hoy parece que tiene mala cara, estate un poco pendiente. ¿Cómo podrían ayudar los hijos más y mejor a sus mayores para evitar estos ciberengaños? ¿Qué les Bueno, podemos yo creo decir? que Que hablen con sus padres, que les informen, ¿no? Que les indiquen cómo usar mejor una plataforma o un teléfono móvil. bueno, yo creo que aquí más que los hijos los que están jugando un papel en muchos casos son los nietos, pero porque me Sí, parece que van más que por delante, desde luego. van más por delante y también tienen, Sí, vamos a decir así, como más tiempo. Digo, que a veces los hijos, digo, si estás hablando de una persona de 60, de 70 años, a lo mejor sus hijos tienen 40, 45, 50, están todo el día trabajando, van corriendo de un lado para otro, y sin embargo a lo mejor el nieto o la nieta que tiene 15, 16, pues tiene un ratito más y se lo dedica al abuelo o a la abuela y disfruta, ¿no? Con él además, ¿no? Es decir, eso me reí el otro día mucho. Nosotros tenemos una persona en CEOMA que es un auténtico TikToker, ¿no? Se pone cuelga muchos vídeos cortos relacionados con el tema de la longevidad y el envejecimiento activo, etcétera, ¿no? Y tiene sobre todo en sí, Latinoamérica muchísimas reproducciones, ¿no? Algunas de más de 500.000, o sea, que es un tipo, es un qué crack. bueno. Y Sí. claro, y dice, bueno, a mí esto me ayuda a mis nietos, ¿no? Y si tiene que, sin embargo, dice, bueno, para hacer un bizum, se lo tengo que decir a mi mujer, que es la que lo controla, ¿no? O sea, entonces la gente se organiza, ¿no? Es decir, que yo creo que mira, yo pienso una cosa, que no todo mayor, en general la gente, pero luego los mayores, no queremos saber de todo, queremos saber de lo que nos hace falta. Para estar Entonces, si yo tranquilos. necesito saber cómo funciona Zoom o Teams o lo que sea para hacer una videoconferencia para ver a mis nietos o para ver a mis primos o para ver a mi hermano que está en otro lado, pues ya está. Quiero que me enseñen a manejar eso. No quiero que me arreglen el mundo y me hagan un experto en comunicaciones Claro, ni no en hace falta cuestiones de saberlo carácter todo. telemático, ¿no? No hace falta, ¿no? Efectivamente. Y ya está. O Y sea, si lo que... pudieras pedir una sola medida, José Luis, a nivel país, ¿eh? Estamos hablando de los Bizum, pues de bancos, operadoras, plataformas, administraciones para proteger a los mayores de este fraude online, ¿cuál sería? Uf, es que una, o sea, yo iría por casi por capítulos, ¿no? Hombre, yo Sí, creo que tiene que ver con lo que comentábamos antes, alguna campaña diciendo a la gente de qué manera, alertando sobre estos posibles engaños, sobre todo cuando llegan a este tipo de fiestas, por ejemplo, ahora que hemos estado con el Black Friday o llega la campaña de Navidad, donde se intensifican las compras, pero bueno, más allá de esto, a mí me parece que tiene que ver mucho con que la gente tenga un canal rápido para plantear la denuncia o para que decir, oye, me ha pasado esto, ¿qué hago? ¿No? Y ese 07 del INCIBE, por ejemplo, generalizarlo, es decir, igual que, insisto, tenemos claro que el 112 es para urgencias, o tenemos el teléfono contra el maltrato, o tenemos teléfonos en un momento determinado a los cuales podemos recurrir sin ningún problema, sabemos el 091, no sabemos el teléfono de los bomberos. Bueno, pues de alguna manera tener un teléfono, una apagafuegos o una apaga timos o una apaga este tipo de situaciones para la gente, para el conjunto de la sociedad, pero también de manera muy sencillo para la gente mayor. Y por favor que lo atienda una persona y no una máquina. tienes toda la razón. Oye, pues por nosotros que no sea, recordamos el 017, que es el teléfono que pone a disposición el INCIBE y al que podemos llamar ante cualquier caso de ciberengaño que hayamos sufrido. Pues muchísimas gracias, José Luis, por habernos atendido. Gracias por el trabajo que hacéis, por intentar que estos mayores tengan una vida muchísimo mejor. Nada, y vosotros también, que también echéis una mano en todo esto, que es muy importante. Pues en eso estamos, en eso estamos. Un saludo, José Luis. Un saludo, gracias. Hasta luego, gracias a ti. Ya veis que la ciberseguridad no es un asunto técnico, es un asunto cotidiano. Cada mensaje, cada llamada, cada enlace puede ser una puerta abierta o una trampa. Por eso desde OCU seguiremos vigilantes, queremos que os quedéis con esta idea. Nadie está a salvo, pero todos podemos protegernos. Contádselo a vuestros mayores, acompañadles, revisad juntos esos mensajes que generan duda para que sepan qué deben hacer. Y recordad, ante la mínima sospecha, no cliquéis. Informaros bien, más vale una pregunta a tiempo que un disgusto irreversible. Una población informada es una población protegida y entre todos podemos hacer de Internet un lugar más seguro. Gracias a todos por acompañarnos. Os mando un saludo y nos escuchamos pronto, consumidores. Adiós.
El presente proyecto ha sido subvencionado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, siendo su contenido responsabilidad exclusiva de la asociación beneficiaria.